Compañeros, muy buenas tardes, mucho gusto saludarles. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí se me escucha. Buenas tardes, Alex, ¿se escucha? Mucho gusto saludarles, compañeros. El licenciado Ishitumul se va a estar conectando en un momento, solo que está un poquito atrasado por el tema del tráfico, pero me pedía que les pidiera un poco de paciencia, por favor, en lo que él logra conectarse y empezar la clase. Así que no se vayan a desconectar. En un momento va a iniciar la clase, compañeros. Muchas gracias. Gracias.
Buenas tardes a todos. Antes de iniciar la clase, me gustaría saber si pueden visualizar la imagen y si pueden escuchar. ¿Se ve la presentación, licenciado? Sí, se observa perfectamente, licenciado. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen la hora, pero hay veces que hay actividades que lo superan a uno, entonces, pues lo importante es no desatenderlos, ¿verdad? De igual manera, el jueves creo que por compromiso personal no podré acompañarlos, estará el licenciado Fernando Zapata con ustedes, siempre con la continuación de los contenidos. Les pregunto, ¿la presentación la pueden visualizar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, excelente. Sí, licenciado. Excelente. Entonces, el día de hoy vamos a abordar otras características que son bastante importantes y significativas de lo que es la obligación mercantil o si queremos referirnos en plural de lo que son las obligaciones mercantiles. En lo que ustedes pueden visualizar, van a encontrar que dentro del punto número 3, tenemos que las obligaciones sin plazo son exigibles inmediatamente. Bueno, esa es, digamos, la tercera característica. Ya hemos visto dos anteriores, no sé si se recuerdan, si no, pues la retomamos. La primera fue los principios filosóficos y explicamos qué era la verdad sabida y qué era la buena fe guardada, así como cuáles eran los puntos o los momentos de su aplicación, lo cual lo encontramos en el artículo 669 del Código de Comercio. Después abordamos el tema de la solidaridad. Esto lo ubicamos en el artículo 674 y esta hace mención al acreedor y al deudor, pero cuando en una de estas dos partes o de estos dos elementos personales hay pluralidad de actores. Entonces, eso ya lo explicamos, hablamos de la mancomunidad simple y la mancomunidad solidaria. Para entender el tema de la solidaridad, ya explicamos ese tema. Entonces, llevamos dos características de las obligaciones mercantiles. El día de hoy nos corresponde abordar una tercera característica que es lo referente a los plazos. Indica acá, a modo de resumen, que las obligaciones sin plazo son exigibles inmediatamente. Esto lo establece el artículo 675 del Código de Comercio. Entonces, necesito que alguno de ustedes pueda leer este artículo 675, por favor. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 675, obligaciones sin plazo. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiere fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Excelente. Bueno, entonces, como hemos venido haciendo el ejercicio de ir comparando las obligaciones mercantiles con las civiles, es necesario que vayamos al Código Civil a establecer pues algunos términos, algunos conceptos que son importantes. Ustedes se preguntarán, mire, ¿por qué usted cada vez que da una explicación en esta parte tiene necesariamente que hacer la comparación con las obligaciones mercantiles, con las obligaciones civiles? Y la respuesta es la siguiente. Cuando ustedes estén sometiéndose a su examen privado o estén en esa fase de estudio, van a tener que tener la capacidad de diferenciar una obligación civil y una obligación mercantil. Pero no solo en la generalidad, sino que en las características, en las particularidades de cada una de ellas, porque se lo van a preguntar. Eso es desde el punto de vista académico. Ahora bien, cuando mi mirada va más allá de eso,
ustedes están estudiando para ser abogados y notarios. Cuando ya les corresponda ejercer la profesión liberalmente o en alguna institución o dependencia, no sé dónde Dios los vaya a poner, ustedes deben manejar estos temas, porque sí hay una diferencia en estos dos ámbitos, no obstante que son obligaciones. Una se desarrolla en el ámbito civil y la otra en el ámbito mercantil. Entonces, necesitamos hacer una comparación. Y el otro punto es porque el Código de Comercio asume que yo ya conozco ciertos conceptos civiles y por lo tanto, si ven ustedes en el desarrollo de su contenido, de las normativas que vamos analizando, el legislador asume que nosotros ya conocemos algunas instituciones jurídicas y que no es necesario pues profundizar en ellas, sino que asume que nosotros ya lo sabemos. Entonces, solo nos da la regulación, solo nos da el precepto legal, pero no nos profundiza tanto. Tal es el caso de esta tercera característica que estamos hablando o haciendo alusión a lo que es el plazo. Solo nos indica, a modo de resumen, que las obligaciones sin plazo son exigibles inmediatamente. Bueno, entonces les pregunto a ustedes, si estamos haciendo alusión al plazo, ¿qué es el plazo para ustedes? Les pregunto. Quisiera que participaran los demás, no siempre los mismos, porque vamos a escoger acá para que seamos más participativos. Carol Letona, por favor, ¿qué es el plazo para usted? Buenas tardes, licenciado. Bueno, en este caso, el plazo es el tiempo que se da en cuanto a la exigencia del plazo. Y según establece aquí, que si no se establece el plazo en el 675, pues que es de exigencia inmediata, o sea, no se espera más. Exactamente, bueno, pero cuando usted me da su definición, me repite parte del concepto en la misma definición. Entonces, el plazo tenemos que tener nosotros una idea, pues, bastante técnica de lo que es el plazo. Podríamos decir que esa o la extinción o el reconocimiento de un derecho, de una obligación. Eso podríamos decir que es el plazo. Pero como les acabo de mencionar, aquí nos vamos a sustentar mucho en el Código Civil. Necesito ahora que me lea el artículo 1283 del Código Civil, por favor, para entender qué es el plazo, pero no desde un punto doctrinario, sino que desde un punto de vista legal. Licenciado, disculpe, solamente podría repetir lo de la forma doctrinaria, ya que se trabó en ese momento. Bueno, al menos a mí se me trabó y no puedo escuchar muy bien eso. Ok, ahorita les digo que, digamos, el plazo podemos definirlo nosotros doctrinariamente, que les podría decir que es el acontecimiento o es aquella circunstancia que se puede presentar al futuro y que está sujeta a una condición y que de esta condición pueden generarse derechos o pueden generarse obligaciones. Es decir, eso es el plazo, ese es el lapso que se tiene para cumplirse un derecho o una obligación. Pero entonces les decía que para que podamos entender también que el plazo no solo se establece de una forma doctrinaria, que también lo tenemos de una forma legal. Entonces, alguien que pueda leer el artículo 1279, por favor. ¿Lo leo yo, licenciado? Sí, por favor, del Código Civil. Del plazo, artículo 1279. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Excelente. Entonces, si a usted le preguntaran eso, mire, y el plazo, pues usted, como le digo, puede tener su definición personal basado en contenido doctrinario. Y decir, bueno, el plazo es el acontecimiento hacia futuro del que depende un reconocimiento de un derecho o el cumplimiento de una obligación. Pero si le piden, mire, y dígame el fundamento o deme una definición legal, ustedes pueden encontrarlo en el artículo 1279.
79. Bueno, pero como no trata de eso la característica, sino que se refiere al plazo, pero bajo otra circunstancia. Entonces, establece que en el plazo, en las obligaciones civiles, en las obligaciones mercantiles, si por alguna circunstancia a nosotros se nos escapa o se nos olvida determinar el plazo en un contrato o en un negocio, significa que la obligación o la prestación que tenemos figurando en esa obligación mercantil debe cumplirse inmediatamente. Es decir, que se recuerdan el ejemplo anterior, que hablábamos de los 30,000 quetzales, que yo le otorgaba 30,000 quetzales a A, B, C, ¿verdad? Y con ese ejemplo, pues nosotros entendimos lo que era la mancomunidad o la pluralidad tanto de acreedores como deudores. Bueno, vamos a utilizar ese mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer con otro objeto. Significa que ahora lo que yo les voy a ofrecer o a lo que yo me voy a obligar es como acreedor a entregarles a ustedes un lote de computadoras. Eso es lo que yo voy a proceder a entregarle vamos a poner de ejemplo, a Celeste Hernández. Entonces, con Celeste Hernández hacemos ese negocio, lo platicamos siempre en el entendido que este se va a desarrollar bajo una verdad sabida y una buena fe guardada. Determinamos los puntos importantes en la obligación mercantil. Y parte de ello es que el objeto o la prestación de esta obligación mercantil va a ser la entrega de las computadoras. Eso sí, Kelvin, ¿será que podría apagar su micrófono, por favor? Kelvin Monterroso, gracias. Entonces, yo le voy a entregar las computadoras a Celeste y Celeste me va a pagar por esas computadoras. Bueno, pero resulta que Celeste me tendría, de lo que platicamos, Celeste me tendría que pagar esas computadoras dentro de los 10 días a partir de la entrega. Eso es lo que nosotros platicamos con Celeste. Mire, entonces yo le voy a entregar este lote de 500 computadoras y entonces usted dentro del plazo de 10 días, usted me tiene que pagar la cantidad de estas computadoras. Perfecto, eso es lo que nosotros platicamos. Inclusive, como les digo, el derecho mercantil es tan dinámico y tan moderno, tan adaptado a la tecnología que podría ser a través de una videollamada que establecemos eso. Bueno, entonces decimos, ¿sabe qué? Vamos a hacer un contrato en el que vamos a establecer estos puntos elementales. Perfecto. Bueno, ¿qué sucede? Al momento de redactar el contrato, el notario se olvida de incluir la parte referente al plazo. Entonces, permítanme ustedes. Digamos, entonces, él no observa este punto referente al plazo, sino que solo hizo el contrato con las características de las computadoras, la cantidad de las computadoras, el tipo de equipamiento que deben llevar estas computadoras, etcétera. No incluyó el plazo. Entonces, resulta que al día siguiente, usted, Celeste, recibe una comunicación de parte de mi departamento de contabilidad requiriéndole el pago. Y usted se preguntará, mire, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió acá? ¿Por qué me están cobrando ahorita? Sí, con el proveedor, digamos que en este caso soy el acreedor, establecimos que eran 10 días a partir de la entrega de las computadoras. Entonces le van a decir ellos,
fíjese, señora Celeste, que eso fue lo que usted definitivamente platicó con el proveedor o con el vendedor, etcétera, con el representante de la sociedad, pero resulta que en el instrumento contractual no se incluyó el plazo como tal. Entonces, el día de ayer nosotros le hicimos, o el día de hoy le estamos haciendo la entrega de las computadoras, entonces necesitamos que usted nos haga el pago correspondiente. Bueno, entonces acá es donde viene a funcionar o donde tiene relevancia este tipo de artículo o esta característica de la obligación mercantil. ¿Por qué? Porque usted puede decir, mire, eso fue lo que platicamos, pero no se dejó plasmado. Bueno, pues, ¿qué se puede hacer al respecto? O sea, ¿será que tengo la obligación de cumplirlo o no tengo la obligación de cumplirlo? Entonces, al darse una circunstancia de esta naturaleza, nuestro apoyo o nuestro soporte debe ser legalmente. Entonces, acá el acreedor, el proveedor, es el que está facultado para exigir el cumplimiento inmediato de esa obligación. ¿Y por qué inmediatamente? Porque oportunamente o por una mala asesoría o por alguna situación no se consignó esto en la negociación, entonces la ley faculta al acreedor para que pueda exigirla inmediatamente. Bueno, eso es en el escenario mercantil. Entonces ya vemos por qué tiene, digamos, cierta resonancia o cierta importancia este famoso artículo 675. Por supuesto, nosotros como notarios que vamos a faccionar contratos mercantiles, nosotros tenemos que tener ese cuidado de establecer siempre el modo, el tiempo, el lugar en el que se va a llevar a cabo el negocio y, por supuesto, otro tipo de elementos que son importantes para resguardar esa relación comercial. Bueno, pero como la ley establece, digamos, estos ejemplos, y no solo me establece el ejemplo, sino que me establece una solución legal para solventar esto. Entonces, en caso que no se defina el cumplimiento de una obligación, esta tiene que ser cumplida ¿cuándo? Inmediatamente. Excelente. Bueno, Lick, eso me queda muy claro. Bueno, entonces, ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Vamos a verificar lo que establece el Código Civil respecto al plazo también. Y de esa cuenta, entonces, necesito que le dé lectura al artículo 1283. Danisa González, por favor. 1283 del Código Civil. Danisa González. Bueno, continuamos con la regla. Entonces, Danisa, no sé. Buenas tardes, licenciado. Sí. Ok, excelente. Artículo 1283, por favor, Danisa. Ahorita voy. ¿Cuál me dijo, perdón? 1283, por favor. Bueno, te los voy a leer yo. 1283. Si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha
querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Bueno, entonces, qué interesante este tipo de artículos. Uno referente al plazo, pero en materia civil, y el otro referente al plazo en materia mercantil. Bueno, en materia mercantil indicamos que cuando no se establezca el plazo, este debe cumplirse inmediatamente. Es decir, la obligación objeto de esa obligación mercantil debe cumplirse inmediatamente. Ahora bien, en el otro extremo encontramos la obligación civil. ¿Y acá qué me indica? ¿Qué pasa si el plazo no se incluyó? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué sucede si el plazo del que nosotros platicamos con Damie Monzón no se cumplió? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Se debe cumplir inmediatamente la obligación o cómo funciona? Damie Monzón, le pregunto. Si el plazo no se cumplió, debe cumplirse inmediatamente el pago, licenciado. En el tema civil, en el tema mercantil y en el tema mercantil. Y en el ámbito civil, el juez fijará la duración del plazo. Excelente. Entonces, dice o establece ahí, ¿verdad? Si se presume que el plazo queda en facultad del deudor, pues el juez debe definirlo. Y debe definirlo el juez porque el deudor, como es el que tiene la obligación, él va a ir acoplando su cumplimiento a sus intereses. Entonces, eso no conviene al acreedor porque se desnaturaliza lo que es una obligación mercantil. Entonces, ya tenemos estos dos escenarios. El mercantil, en el caso de la obligación mercantil, si no se estableció un plazo, debe exigirse inmediatamente. Vámonos al ámbito civil. Si no se estableció el plazo o quedó esto, o se presume que quedó a criterio del deudor, el plazo lo debe definir ¿quién? Un juez. Entonces, quiere decir que no es inmediatamente, sino que quien lo va a definir es un juez. Es decir, hay que acudir a un órgano jurisdiccional para que éste determine cuál es el plazo en el cual debe cumplirse con esa obligación. ¿Estamos? Les pregunto, ¿tenemos alguna duda al respecto? ¿Todo está claro? Todo está claro. Todo claro, Bueno. todo está claro, licenciado. Todo claro. Ok, excelente. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cuál es la parte que nos interesa a nosotros? Esto, como les digo, son situaciones previstas por la ley cuando en una negociación no se incluye un elemento importante. Pero, como les reitero, cuando nosotros estemos asesorando a algún proveedor o estemos asesorando a algún comerciante o a un deudor o a un acreedor, a nosotros como especialistas en derecho nos corresponde orientar a la persona para que estos elementos no queden en un vacío, digamos, de circunstancia, sino que eso debemos determinarlo nosotros. Mire, fíjese que aquí ya le elaboré el proyecto de contrato. Mire, aquí está establecida la característica del insumo o de la prestación de servicios. Aquí está establecido el tiempo en el que debe cumplirse. Debe establecerse la temporalidad en cuanto a si fueran, digamos, prestaciones que sean, ¿cómo se dice? En diversos momentos. O sea, todo eso deben establecer ustedes, la penalización también en caso de incumplimiento, etcétera. Entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros como notarios, como abogados, dar esa asesoría para que
en ningún momento entre a figurar este artículo, porque esto es desgastante. Ahora les pregunto a ustedes, si tengo que acudir a un órgano jurisdiccional, definitivamente tengo que presentar un escrito, tengo que presentar una demanda para solicitar esa fijación de plazo. Entonces, esto nos conlleva ya un desgaste a nosotros, por ejemplo, en el tema civil, ¿verdad? Si no se estableció, conlleva un gasto, un desgaste para la persona que está solicitando esa definición de plazo. Ahora, en el tema mercantil, pues no tenemos ese problema porque la propia ley establece que si una obligación no se determinó un tiempo para su cumplimiento, entonces esta es exigible inmediatamente. Lo ideal entonces es que los acreedores y los deudores definan voluntariamente su plazo. Eso es lo más elemental y lo más consensual que se puede dar en una negociación mercantil, es decir, acreedor y deudor determinan el plazo porque ellos conocen sus capacidades, conocen también sus realidades y conocen también el ámbito mercantil, el ámbito comercial y saben en qué momento pueden cumplirse esas obligaciones. Bueno, excelente. Pasemos al otro punto para ir avanzando. Bueno, pausa. ¿Tenemos alguna duda con respecto a este tema? No, Ninguna. licenciado. Clarísimo, ¿verdad? Bueno, eso significa que si yo les llego a preguntar esto en el examen, ustedes ya están en la capacidad de establecerlo. Nosotros utilizamos como una figura genérica en la obligación mercantil el tema acreedor, el tema deudor, el tema prestación, el tema objeto, el tema el tiempo, etcétera. Lo utilizamos como general porque esa es la representación mental que nosotros tenemos de una obligación. Bueno, pero ¿qué sucede? ¿Y en qué momento ustedes pierden la realidad y se genera una desventaja para ustedes? Es cuando yo le empiezo a poner un nombre o denomino a cualquiera de estos elementos. Entonces, el acreedor se llama Julián, el deudor se llama Pedro, el objeto son tenis, el plazo son 40 días. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el acreedor se llama Benjamín, la deudora se llama Paula, el objeto son un lote de tablets y el plazo son 90 días. Una vez a ustedes les cambien esto, ustedes entran en pánico y responden mal y ya se les complicó la vida. Y no, el ejercicio que ustedes deben hacer es que estos ejemplos se los doy, pero ustedes pónganle un nombre, pónganle un objeto, pónganle un plazo, porque así va a llegar a su oficina profesional, va a llegar, ustedes ni siquiera saben la persona que va a asistir y que va a solicitar sus servicios, no saben ni cuál va a ser el objeto de esa prestación, entonces no vayan a perder la luz de lo que saben cuando cambien los nombres de estos elementos de la obligación mercantil. Entonces, se los estoy diciendo con tiempo. Entonces, no importa si es el deudor, ya saben, puede ser cualquier nombre e inclusive pueden ser varios deudores. Acreedores, no importa el nombre, inclusive pueden ser varios deudores. El plazo puede ser un día, puede ser 2 días, puede ser 3 días, puede ser 1 año, 2 años, etcétera. No importa, sigue siendo el plazo. Y de igual manera, el objeto o la prestación puede ser un servicio de limpieza, un servicio de limpieza de computadoras, pueden ser lápices, pueden ser teclados, escritorios, etcétera. Entonces, yo quiero que eso lo tengan claro para la clase, para sus exámenes técnicos profesionales y cuando ustedes ejerzan la profesión ya liberalmente. ¿Estamos? ¿Anotado eso o no lo anotaron?
Anotado, Lic. Va, Anotado, excelente. licenciado. Bueno, pasemos al siguiente punto. Entonces, la característica cuarta indica que el deudor incurrirá en mora sin necesidad de requerimiento. Entonces le voy a pedir favor a Eileen Cardona que lea el artículo 677, por favor. Buenas noches, Lic. Voy. Deme un segundito. Ok. Por favor, Eunice, ¿por qué el segundo como que me lo pidió Eileen en euros? Gracias, Lic. Eileen. Artículo Ya. 677, mora. Perdón, Eunice, que lo lea Eileen y el siguiente me va a apoyar usted. Disculpe, Lic. Es que lo estaba ubicando. Artículo 677. Mora. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente se haya pactado lo contrario. Excelente. Bueno, entonces, a modo de resumen de este artículo, vamos a indicar que el deudor incurre en mora sin necesidad de requerimiento. Eunice Cano, por favor. Ay, Lic, perdone, dejé mi mano levantada, era para apoyarle con la lectura. Ok, perfecto. En el siguiente me va a apoyar usted. Bueno, al igual que el ejercicio anterior, nosotros debemos entender qué es la mora. Porque si yo no conozco qué es la mora, yo no conozco qué es el plazo, qué es una obligación, ¿cómo voy a entender el contexto del artículo? Entonces, ahora sí le voy a pedir a Eunice que me lea el artículo 1428 del Código Civil. Ok, licenciado, 1428. Dice mora. El deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Ajá. El 1429. El acreedor también incurre en mora cuando sin motivo legal no acepta la prestación que se le ofrece o rehúsa realizar los actos preparatorios que le incumben para que el deudor pueda cumplir su obligación. Excelente. Bueno, entonces, ya teniendo estos dos artículos, vamos a entrar en análisis. Entonces, primero, en la característica anterior, cuando indicamos el concepto plazo, pues encontramos una definición, digamos, legal de lo que es un plazo. Ahora les pregunto, en la definición que encontramos en las dos normativas que acabamos de leer, o los dos artículos, el 1428 y el 1429, ¿ustedes encontraron alguna definición de plazo? ¿O entienden qué es el plazo al leer esos dos artículos? Sería la mora, Lic. La mora, perdón, disculpen. Ajá. ¿Ustedes encuentran ahí qué es la mora o encuentran un concepto legal de lo que es la mora? Estuardo, por favor. Gracias, Lic. Buenas noches. Pues yo diría de que se puede interpretar desde el momento en el que dice incurre en mora cuando sin motivo legal no acepta o se rehúsa. O sea, cuando se deja de cubrir la obligación, a partir de ahí ya se puede determinar el concepto de mora. Ok, eso significa que acá vamos a deducir qué es la mora por el contexto, por el enunciado completo.
pero para que nosotros lo tengamos ahí, les voy a dar una pequeña definición. La mora es el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación en que incurre alguna persona. Entonces, acá no encontramos mayor claridad en el articulado, pero aquí nos vamos y nos sustentamos en la doctrina. ¿Qué es lo que me establece la doctrina para entender la figura de la mora? Entonces, retraso culpable en el cumplimiento de una obligación en que incurre alguna persona, es decir, es un retraso o es una condición en la que una persona es responsable de esa circunstancia. Entonces, eso es la mora. Bueno, ya entendimos entonces qué es la mora. Ahora nos toca entender cómo funciona en cada uno de los ámbitos. Entonces, en el ámbito mercantil, establece que el deudor incurrirá en mora sin necesidad de requerimiento. Bueno, ¿qué significa esto? Que si el día de hoy nosotros, vamos a poner a Elder y a mi persona como acreedor y como deudor. El día de hoy nosotros pactamos que el día de mañana él me tiene que entregar 100 pachones plásticos y yo le voy a pagar por esos pachones plásticos. Y resulta que el día de mañana Elder incumple con la entrega de esos pachones. ¿Qué sucede? ¿En qué momento empieza a figurar esta figura o esta condición de la mora? Desde el día siguiente. El día siguiente que se vence el plazo. Exacto. ¿Y será que yo debo requerir esa mora para que empiece a correr ese efecto de la mora o no? Según lo que leímos en el Código de Comercio. No, porque dice sin requerimiento, sin necesidad de requerimiento. Exactamente. Entonces, al incumplir él en la fecha de entrega, automáticamente al día siguiente se empieza a contar esa mora o el deudor inicia esa condición moratoria sin que yo tenga que gestionar o requerir la entrega de esos pachones, sino que a partir de ese momento él ya está en la condición moratoria. Eso es en el ámbito mercantil. Ahora, en el ámbito civil, ¿qué es lo que sucede? Entonces, vamos a recordar lo que establece el artículo 1428. Indica que el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación de el acreedor. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué significa esa palabra interpelación? Pues no es más que el requerimiento que va a realizar el acreedor. Es decir, que si este tema que estamos hablando, el ejemplo que utilicé de los pachones, sucediera en el ámbito civil, que después vamos a entender por qué se puede dar o por qué no se puede dar, es que el deudor, aunque pase un día, 2 o 3 días, después de que haya pactado la entrega, aún no se encuentra en la condición moratoria. ¿Y por qué no se encuentra en esa condición moratoria? Porque el acreedor no ha hecho el requerimiento, no ha hecho la solicitud del cumplimiento de la obligación. Entonces, ahí es donde encontramos esta diferencia. Entonces, expliquemos o veámoslo de una forma sintética.
en la obligación mercantil se incurre en mora sin necesidad de requerimiento. Es decir, simplemente él no cumplió, el deudor no cumplió, al día siguiente él está en la condición de mora. En el ámbito civil, el deudor no cumplió y la condición de mora va a iniciar hasta que el acreedor haga el requerimiento respectivo. ¿Estamos claros? Walter, por favor. Tengo una duda con respecto a esto, específicamente en el tema mercantil, porque aquí establece que, o sea, incurre en mora incluso sin el requerimiento del acreedor. Ahora bien, para que se haga efectiva ese pago de la mora, si no está establecido en el contrato, ¿qué cláusula o digamos qué porcentaje se cobra de mora? Ok, eso lo vamos a leer ahorita. Excelente pregunta. Bueno, entonces, pero lo que necesitaba era que determináramos una diferencia con la otra. ¿Estamos claros con eso? ¿En qué momento inicia la condición moratoria en la obligación mercantil y en qué momento inicia en la obligación civil? ¿Estamos claros? Bueno, ahora vamos a dar respuesta a lo que me indica Walter. Walter, entonces yo le voy a suplicar que me lea el artículo 677, por favor. Claro, el 677. Mora. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles. Se exceptúan de los dispuestos en este artículo los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente se haya pactado lo contrario. Ok, el siguiente, el 678, por favor. Obligaciones sobre cosa cierta. Si la obligación tuviere por objeto cosa cierta y determinada o determinable por su género y cantidad, el deudor moroso pagará, por concepto de daños y perjuicios, en defecto de pacto, el interés legal sobre el valor de la cosa. El valor de la cosa será el fijado por las partes en el contrato y, a falta de fijación, 1, el que tenga en plaza el día de vencimiento; 2, el de su cotización en bolsa, si se tratare de títulos de crédito; 3, a falta de uno u otro, el que se fije por expertos. Excelente. Entonces, aquí me establece en este artículo las consecuencias que va a tener el incurrir en mora y las formas en las que puedo yo determinar esa obligación. De esa cuenta es que nosotros encontramos aquí 3 numerales a manera de establecer la modalidad en la que yo puedo establecer esa mora. E inclusive hace mención a el interés legal. Entonces, cuando nosotros hacemos esa alusión al interés legal, eso nosotros lo podemos encontrar, anótenlo ahí, eso se los voy a dejar de lectura porque para avanzar en la explicación, en el 1947 del Código Civil. Entonces, este incumplimiento que me genera esta mora, por supuesto, me genera consecuencias a mí como deudor. Y según el articulado que acabo de leer, el principal o la principal consecuencia o repercusión que voy a tener es el pago ¿de qué? De daños y perjuicios. Eso es lo que, esa es mi principal repercusión. Aparte de eso, todo aquello que me genere un gasto por ese incumplimiento de parte del deudor. Entonces, de esa forma es la que se puede establecer esa mora, es decir, esa consecuencia por haber cumplido con esa obligación. Bueno, ahí viene nuevamente el punto que les sigo reiterando y les voy a seguir reiterando en todo el semestre. Como yo soy el notario que estoy orientando a un proveedor o a un deudor en una obligación, pues, ¿qué me corresponde a mí? No dejar esta consecuencia en responsabilidad de acudir a una norma para determinar el valor, sino que desde que nosotros pactamos como acreedores y como deudores, nosotros podemos determinar
ese valor. Es decir, que yo puedo incluir dentro de un contrato una cláusula de penalización o una cláusula de consecuencia donde me establezca que una vez el deudor haya incurrido en mora, tiene que pagar en concepto de daños o de retraso o de perjuicios determinada cantidad. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que la normativa lo que hace es suplir esos vacíos que se dejan o esas condiciones que no se establecen. Pero el escenario ideal es que el notario que acompaña o el notario que acompaña al deudor o al acreedor es el que debe dar esa orientación para no dejar estos aspectos en decisión de la normativa, sino que nosotros podemos pactar eso. Entonces puedo decir, mire, si no cumple y incurre en mora, por cada día de atraso me va a tener que pagar $25, $50, o me tiene que pagar el valor íntegro de la cosa que yo estoy entregando, del producto, etcétera. Entonces, ahí funciona, digamos, la consecuencia, y esa es la forma de determinarlo. Pero si por alguna razón yo no lo hice voluntariamente y consensualmente con las partes presentes, entonces, ¿qué debo hacer? Debo acudir a la normativa, que es quien me da la solución. Veamos el artículo 679. Paulo, por favor. ¿Cuál, perdón? 679 del Código de Comercio. Obligaciones pecuniarias. Si el acreedor estimare que los daños y perjuicios que se le ocasionaron por incumplimiento fueron mayores que los fijados en el artículo que antecede, podrá reclamar el excedente. Excelente. Entonces, veamos aquí, o sea, la consecuencia directa, como les digo, ustedes pueden definir cuál va a ser esa consecuencia. Le pueden llamar cláusula de penalización o cláusula indemnizatoria, como ustedes desean, o el nombre que ustedes desean consignarle, pero deben definir esa consecuencia. Entonces, ahí deben definir esos daños. Si no se hace, como les digo, que espero que nunca les pasen, entonces tienen que acudir a la normativa legal. Y entonces, usted, que fue la persona afectada por el cumplimiento de esa obligación, tiene que pedir el cumplimiento de la obligación integral. Si no, pues puede solicitar los daños y perjuicios, y a eso, ¿qué puede hacer usted? Puede agregarle algunos otros gastos en los que haya incurrido por el incumplimiento de esta obligación. ¿Estamos? Necesito que me digan si queda claro o tenemos dudas. Bueno, ahora viene la pregunta del millón, ¿sí? Seguimos siempre en este tema, Entonces, bueno, estamos hablando aquí de consecuencias de la mora. Ya sabemos que la mora es esa condición, ¿verdad? Por el incumplimiento atribuible a una persona. Es decir, esa persona fue la que tuvo en su decisión no cumplir con una obligación. Bueno, entonces, cuando se da esta situación, van a haber consecuencias. Esas consecuencias, la ley nos indica que primeramente pueden ser esos daños y perjuicios. Y eso lo mencionamos toda la vida. Y ustedes en su vida diaria van a haber daños y hay perjuicios, o pudo haber un daño o un perjuicio. Entonces, si nosotros mencionamos esos conceptos con tanta habitualidad, significa que nosotros sabemos qué es cada uno de ellos. Entonces, le voy a preguntar acá a Fabiola Lázaro, por favor. ¿Está presente? Sí, licenciado. Buena tarde, ¿me escucha? Excelente. ¿Qué es un daño, Fabiola? En el tema jurídico, en el ámbito jurídico. Material, me imagino, ¿verdad? Daño en el ámbito jurídico. Es como, bueno, si lo miramos como en temas materiales o de un bien,
se podría decir Fabiola, que... imagínese, Fabiola, que usted fuera la licenciada que le está preguntando y usted se escuchara a sí misma y le dice, es como que si fuera, ¿qué pensaría usted? Ajá, eso no crea que la estoy señalando porque para eso están ustedes, para prepararse. Entonces, a partir de este momento también vamos a saber qué responder cuando nos pregunten qué es un daño. Bueno, vamos a pasar ahora con Gabriela Guzmán. ¿Qué es un perjuicio? Gabrielita Guzmán, por favor. Gabriela Guzmán. Bueno. Chau a Gabriela Guzmán, no estaba en la clase. Entonces, bueno, continuamos. Aide Aguilar, por favor, ¿qué es un perjuicio? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, entonces Aide también la retiramos.